Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo va eso por ahí? Buenas tardes, Ismael. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por abrirme la ventana de la emisora. Óyeme, Esto es hacía así. rato que no hablábamos casi en persona, Alfredo. Es verdad, hace mucho tiempo. Ya sabes que estoy un poco retirado de los quehaceres literarios y he retomado mis quehaceres náuticos. Entonces, quizá por eso no estoy tan de actualidad Oye, pero como... yo te veo a ti en plena juventud todavía, Alfredo. ¿Tú crees? No, ya voy a hacer 68 años y ya empieza a ser una edad. Bueno, eso es un teenager Yo lo... todavía, Alfredo, vamos. Oye, Sí, bueno, sí. déjeme presentarte, Alfredo, para los que no te conocen. Hoy, Vale, vale. hoy tenemos aquí a Alfredo García Francés. Alfredo García Francés es un escritor de primera categoría, es autor de 5 novelas: El Hidalgo Segundón, El Secreto del Emperador, Bastardo Real, Balas de Carmín y La Noche de los Gitanos. También, bueno, tiene gran experiencia en escenarios bélicos porque fue corresponsal de guerra y también fue editor de el periódico El País de Madrid. Y ahora se dedica a viajar por el mundo. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene el ser de nuevo un teenager. Y óyeme, Alfredo, quería Sí, primero que nada, aunque tenemos unos temas muy interesantes, que me hablaras de Varas de Carmín, porque yo quisiera sí. ir sobre eso, que es una de tus obras. A mí me estremeció cuando la leí Ujú. y ha pasado por cierta, es decir, revitalización con todo ese nuevo proceso que hay en Colombia de paz y de perdón Ujú, a los ujú. asesinos, ¿no? Pero bueno, háblame de eso, por favor. Bueno, primero un pequeño paréntesis. Mira, tú me has dicho que es un placer ahora viajar por el mundo. Siempre he estado viajando por el mundo, ¿sabes? Cuando trabajaba en el país, mi trabajo precisamente consistía en viajar de un conflicto a otro y de un lado a otro del mundo. Y después, ahora lo hago por placer. Ahora voy a vela, navegando, atravieso el océano Atlántico navegando, me voy por el Mediterráneo navegando, me voy a la Bretaña y Normandía navegando, todo eso. O sea que sigo viajando. Pero sí, te hablo de Balas de Carmín. Bueno, Balas de Carmín es una novela que se desarrolla entre las mujeres secuestradas por las FARC. Es una novela que cuenta el drama trágico de las mujeres que fueron secuestradas por las FARC. Evidentemente los hombres también sufrieron y también sufren, ¿no? Porque todavía no sabemos la cantidad de secuestrados que quedan en Colombia, nadie lo sabe, ¿eh? Se ha legalizado a las FARC, se les ha dado todo tipo de ventajas políticas y sociales, se les ha conseguido a sus líderes espléndidos puestos magníficamente remunerados como políticos, como diputados, senadores, seguramente después serán alcaldes, serán concejales, serán... Y de momento hay una paz, yo creo que es una falsa paz, pero hay una paz que está siendo muy elogiada, que se hizo en contra de la decisión de los colombianos, porque los colombianos se negaron por referéndum a ese tipo de arreglo. No obstante, el presidente Santos fue lo suficientemente hábil como para ignorar ese designio de los colombianos y hacer lo que le salió de, del cerebro, ¿eh? Entonces, pues esa es la cosa. Eh, la novela es una historia de amor, es una historia de amor entre mujeres que viven secuestradas en el monte por los FARC, por la narcoguerrilla, y que, bueno, pues todos los dramas que te puedes imaginar en esas circunstancias, ¿no? Es una historia de amor entre mujeres, porque la protagonista es lesbiana y no lo oculta ni lo disimula. Ella vive su amor como puede en esas circunstancias trágicas y eso acaba convirtiéndola pues en un personaje fuera de la ley
y además pues un personaje muy duro y muy trágico. Y esa es un poco la historia. Estamos volviendo a vivir, o volveremos pronto a vivir, el hecho de que las víctimas tengan que vivir rodeadas de los sicarios. Sí. Es posible, es muy probable que en algunos municipios, en algunos pueblos, en algunas ciudades, el asesino viva a 300 metros, a 100 metros de la familia de sus víctimas. Y estos que tengan que pasear por la calle encontrándoselo de frente y procurando ponerle buena cara, por si acaso. Entonces, pues, esa es la situación. Sí. Yo creo que la guerrilla se ha cerrado en falso. O sea, la tragedia de Colombia se ha cerrado en falso. Bueno, en parte, una de las gente que animaba más todas esas guerrillas, o mantienen el gobierno de Venezuela, es la dictadura castrista, que por fin está en decadencia, porque bueno, sus dirigentes, murió la momia y la hermana está al morir también, en fin. Eso es una de las razones que apaciguará un poco, pero bueno, eso no altera que todos esos delincuentes hoy en día sean personas respetables, entre paréntesis. Alfredo, bueno, es decir, Balas de Carmín a mí fue una novela que me estremeció y además me dio a conocer una realidad que tú no la ves en los periódicos normalmente, es decir, es las interioridades que uno normalmente no ve en las noticias. Pero bueno, además de esto, como tú es verdad que has viajado mucho, ahora viajas más cómodamente, pero antes arriesgabas un poco la vida, ¿no? Por todos esos escenarios bélicos por donde tú has viajado. ¿Qué te parece en estos tiempos actuales, donde en cada esquina casi, bueno, te hablo mayormente de Europa, ¿no? Te encuentras un terrorista? Pues me parece trágico. O sea, se están trasladando a Europa escenarios bélicos que estaban normalmente alejados de Europa. Y eso no es lo malo. O sea, Europa llevaba casi 100 años no tanto, pero 80 años sin guerras. Y Europa siempre ha estado acostumbrada a las guerras. Entonces, no tendría nada de raro que hubiese otra guerra. Lo que no imaginábamos es que fuese una invasión del Islam, ¿no? Eso es lo que no imaginábamos. O sí lo imaginábamos, porque desde Oriana Fallaci y compañía se viene avisando desde hace 50 años de lo que va a pasar. Lo que pasa es que nadie se lo quiere creer, ¿no? Entonces, pues todo el mundo hace como caso omiso de lo que pasa. Pero sí, se ha conseguido en Europa, con la política de la Unión Europea y las políticas de cada país en particular. Por ejemplo, yo hablo más de España, que es lo que más conozco. Se ha conseguido hacer una población blanda, una población domesticada, una población que solo cree tener derechos y no tener ninguna obligación. Que la noción de patria está tan dispersa que no sirve como banderín de enganche. Hubo un ministro español, un ministro de Defensa, o sea, el encargado del Ejército, la Marina y la Aviación, que dijo que en caso de conflicto bélico prefería morir que matar. Entonces, ¿tú crees que con esa filosofía un país puede estar dispuesto a defenderse? O sea, nadie quiere defenderse, todo el mundo quiere vamos a hablar, a ver si negociamos y tal. Bueno, eso incluso con los terroristas a veces es posible, pero con los islamistas resulta de todo punto imposible. Porque ellos no quieren negociar nada. Ellos no quieren nada de lo que nosotros les ofrecemos en cuanto a democracia, en cuanto a libertad, etcétera, etcétera.
eso ellos no lo quieren, no les interesa. Ellos lo que quieren es erradicarnos. Sí. Lo que quieren es borrarnos del mapa. Sí. Lo dicen bien claro, esto es una guerra santa. Y la guerra santa no hace prisioneros. A mí lo que más me impresiona es que a pesar de que estamos en el siglo XXI, a pesar de toda la tecnología, a pesar de todos los adelantos científicos, es decir, todavía hay zonas tan atrasadas que tengan ese fanatismo, es decir, que tengan ese fanatismo a estos niveles, ¿no? Claro, es un salto atrás histórico. Hay una parte del mundo que vive en la Edad Media. Indudablemente y lamentablemente es así, y eso lo vemos, es decir, en todo este tipo de guerras, es decir, las grandes potencias han cesado de combatirse entre sí, y es decir, ha empezado este tipo de guerra santa dentro del mundo islámico. Y sobre todo date cuenta de que están financiadas con petróleo saudí, ¿no? O sea, sí. Eso no es la guerra no se alimenta sola, claro. La guerra se alimenta con dinero. Claro. El dinero les sobra porque tienen todo el dinero del petróleo. Sí. Y lo curioso es que, por ejemplo, hay aquí una serie de provisiones en Estados Unidos para la entrada de musulmanes de Siria, de Irak, de todas esas partes, pero sin embargo, casi la totalidad de los que atacaron las Torres Gemelas provenían de Arabia Saudita, y Arabia Saudita no está entre los que quiere bloquear el presidente Trump. Es muy curioso. Claro, eso es que ahí estamos en esos problemas, ¿no? O sea, Arabia Saudita es aliado de Occidente, pero al mismo tiempo financia el terrorismo contra Occidente. Sí, es así, es una operación muy compleja. Una de las esperanzas es que el petróleo vaya perdiendo, y es posible porque hay alternativas en la forma de excavaciones, etcétera, las formas de nuevo de los por aquí en todo, por lo menos aquí en el sur de la Florida, todas esas máquinas Biodex y de esas, es decir, que ya son eléctricas. O sea, va cambiando, y es posible de que en el futuro, quién sabe cuántos años. Pero no tenemos tanto futuro, ¿eh? No te creas que queda mucho tiempo. Exacto, exacto. De dimensiones internacionales, vamos a llamarlo una tercera guerra mundial. Claro, una tercera guerra mundial en posiciones un poco extrañas y no usuales de lo que fue la primera y la segunda guerra mundial. Claro, todavía no se han definido exactamente cuáles van a ser pero eso mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, al principio hubo extrañas alianzas con los alemanes, ¿no? Y los rusos y los alemanes eran aliados y acabaron siendo enemigos y combatiendo unos contra otros. Y aquí todavía no se ha definido los contendientes, ¿no? Pero claro, date cuenta de que Trump ha dicho que los europeos que se paguen su seguridad. Eso va a obligar a varias cosas. Primero, aumentar enormemente los presupuestos de defensa, de gastos de defensa. Segundo, en las naciones europeas, en casi todas, estaba abolido el servicio militar obligatorio. O sea, los jóvenes no iban al servicio militar salvo que quisiesen hacer carrera militar, y entonces iban. El resto son mercenarios contratados. O sea, España, por ejemplo, da trabajo en el ejército a muchísimos jóvenes hispanoamericanos que vienen, están unos años, en el ejército aprenden un trabajo, una especialización de mecánicos, motoristas, lo que sea, y con el tiempo pues consiguen su nacionalidad y se quedan, y etcétera, etcétera. Pero los jóvenes españoles no quieren ir al ejército. Y sin embargo, curiosamente, en Europa,
está empezando otra vez. Naciones tan poco sospechosas de falta de democracia como Suecia o como Francia están implantando de nuevo el servicio militar obligatorio. Sí, esto quiere decir, no es casualidad, o sea, esto quiere decir que se están preparando. Bueno, indudablemente hay una guerra, porque si tú analizas la cantidad de muertos que ha habido, por ejemplo, en lo que llevamos de año, de productos del terrorismo, es una cantidad alta en cualquier batalla. Entonces, claro, por eso te digo que yo creo que la población todavía no es consciente de que existe un estado de guerra, ¿no? Claro. Evidentemente ninguna democracia quiere mantener a su población en estado de guerra por las elecciones. Claro, pero bueno, la realidad es que hay guerra. Indudablemente. Yo creo que sí, yo creo que guerra hay guerra. O sea, lo que pasa es que de momento pues se limita a 3 tipos que salen con 3 cuchillos y a cuchillar gente, o un tío que se hace explotar, son pequeñas escaramuzas, ¿no? Claro, pero oye, la cantidad ya de muertos va aumentando, tú comprendes, y va repetido, porque no hace mucho que, por ejemplo, en Londres hubo un incidente. Y bueno, y en Francia ha habido un montón, etcétera, ¿no? En Manchester y en Francia y en Alemania las mujeres no salen a la calle porque las violan. O sea, en los pueblos, quizá en las grandes capitales todavía hay más control policial, etcétera, etcétera, pero la situación en Alemania es dramática. El mismo gobierno ha confesado que oculta el tema de las violaciones, que elimina la nacionalidad del violador para no que sembrar el pánico. O sea, dicen, bueno, la ha violado un señor, pero ese señor es que es sirio. No, pero sirio no nos gusta decir, porque claro, vamos a crear islamofobia, vamos a crear un problema de odio racial, vamos a crear un problema de odio religioso. Pero bueno, o sea, ¿te acuerdas aquella serie de violaciones que hubo en Alemania? Sí. En Alemania, en Suecia, en general en la parte nórdica de Europa. Pues fueron tremendas, ¿no? Y eso no se ha acabado porque las causas y quienes lo realizan están ahí. Ese es el problema. Están dentro. Claro. Están dentro del país. Como son ya cifras altísimas, porque claro, la última apertura de la alemana Merkel de fronteras, pues significó la entrada de 5 millones de musulmanes más. Fue increíble. Y escucha, claro, porque yo estoy acostumbrado a ver países árabes en conflicto. Y los países, o sea, yo veía a la gente que entraba por las fronteras y esa gente no viene a pasear con la familia ni a buscarse una vida digna y tranquila, porque el 95% eran hombres en edad de combatir, solos, sin hijos, sin padres, sin abuelas, ni nada. Los niños, había unos cuantos que los ponían delante de las cámaras para que se vean las cámaras, que venían niños, y ponían 4 mujeres para que se vean que venían mujeres, pero el 95% eran hombres, varones en edad de combatir, varones fuertes, sanos, saludables. Vamos, porque yo tengo el ojo acostumbrado a ver árabes, y ya sé lo que veo. Es una situación que lamentablemente yo no creo que vaya mejorando, ¿no? Pero quiero hacerle una pregunta también, usted que ha estado en tantos escenarios bélicos, y hay otros países, por ejemplo, los que estamos dentro de aquí de la América Latina, bueno, conocemos es decir, lo que ha sucedido en Colombia, que se ha pacificado un poco extrañamente. Pero en Venezuela la situación es diferente. En Venezuela el bandidaje está en el poder y los venezolanos están saliendo a una velocidad tremenda por todo el mundo. Claro. El que puede se escapa, claro.
Porque claro, la gente primero antes de ir, hay algunos, por ejemplo, que yo conozco, hombres y mujeres, que están decididos a pedradas a tratar de tumbar el gobierno, ¿no? Pero muchos, pues bueno, han tenido que emigrar, o sea, se ha convertido en otra de las grandes emigraciones de esto. ¿Qué me puede decir de Claro. Venezuela? Pues mira, de Venezuela te puedo decir mucho, porque Venezuela es un país íntimamente ligado a España, íntimamente. En los años 50 hubo una emigración económica brutal de España a Venezuela, enorme. Miles y miles y miles de españoles fueron a buscar su vida, rehacer su vida en Venezuela. Y muchos lo consiguieron y muchos volvieron después con su dinerito y sus ahorros a España, y otros tantos decidieron quedarse y vivir allí tranquilos con sus familias. El chavismo ha sido, o sea, otro salto atrás. O sea, es como volver a la Cuba más rabiosa, ¿no? O sea, la Cuba de los años duros. Entonces, pues es lógico que la gente haga lo que pueda por escapar de eso. También es lógico que haya gente que decida quedarse y enfrentarse a eso. Hartos ya de pasar hambre, hartos de pasar miseria, de no tener medicinas, de que les maten los malandros, de que vivir sin seguridad, sin tranquilidad, sin futuro, pues a veces a eso suelen reaccionar los jóvenes, ¿no? Los jóvenes suelen ser generosos, suelen ser idealistas y suelen estar dispuestos a dejarse matar cuando llegan estos momentos, ¿no? Cuando llegan estos momentos de situaciones críticas, ¿no? A mí hay una cosa de Venezuela que me tiene un poco desconcertado todavía. Es decir, desde que empezaron los incidentes hace 2 meses, ha habido unos 63 muertos. Muertos no de infartos, sino de asesinatos, sí. Muertos a tiros. Entonces, haciendo un estudio de las edades de esa gente que ha fallecido, se ve que son jovencísimos la mayoría. Hay uno de 35, hay uno de 43, pero la mayoría son de 15 a 25, a 30, a menos de 30, 25, 24, 28. Eso es. Y yo me pregunto que qué cojones pasa en Venezuela para que solo mueran los jóvenes. O sea, ¿dónde están los hombres? Quiero decir, yo entiendo que el país sigue funcionando y el país, mientras tanto, sigue trabajando. Y yo tengo amigos venezolanos que me dicen, claro, yo no puedo ir a las barricadas a pegar piedradas a los guardias de la policía bolivariana porque tengo que seguir con mi negocio para dar de comer a mi familia. Lo entiendo, ¿no? Pero, coño, no sé, yo veo que esto se ha delegado en los jóvenes, ¿no? Sí, hombres y mujeres, ¿sabes? Jóvenes, pero sí, hombres y mujeres, ambos sexos. Sí, cuando digo jóvenes es hombres y mujeres, evidentemente. Y son ellos los que están llevando el peso y el costo en sangre de esa historia, ¿no? Entonces, pues chico, yo no sé, yo haría un llamamiento a que les ayude a alguien, ¿no? Bueno, hay una... a los de fuera a comprenderlo también, porque yo creo que eso es importante también. Sí, hay una ignorancia general sobre eso. Hay una ignorancia general. Claro. Mucha gente no estima toda la situación de hambre y la delincuencia, esos malandros que siempre han estado, ahora hay más, y todos los abusos. Pero claro, tú tienes que tener en cuenta que, es decir, el castrocomunismo recibe un montón de dinero a través del petróleo y eso es lo que lo ha mantenido. No sé si tú has leído... Es hasta ahora, Ismael. Ahora ya se ha acabado también ese petróleo para Cuba, ¿eh? Sí, ha disminuido mucho. Ha disminuido brutalmente. Como 2/3 partes o algo así. Me disminuyó muchísimo porque simplemente Venezuela está en quiebra, ¿no? Entonces, está en quiebra y además la PDVSA está
totalmente destruida. O sea, está en manos de 4 gañanes y que nadie sabe lo que hay que hacer y que, en fin, cuando se rompe una máquina ya no se puede reparar. Bueno, tienen un montón. El fracaso ya, ¿no? Han tenido que importar petróleo en muchos aspectos, ¿tú comprendes? Claro. Porque el petróleo de venezolano es más grueso, en fin, es una situación increíble, pero lamentablemente, es decir, una gran parte del mundo ignora lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Entonces, piensa nada más que tienen un presidente que es un poco retardado mental, pero es mucho más allá de eso, ¿tú comprendes? Claro, no, es una dictadura completa y vamos, las últimas acciones en torno a la constituyente que quiere instaurar Maduro son absolutamente dictatoriales, o sea, es la instauración de una dictadura, de instaurar a los maduristas como castristas, ¿no? Claro, es una situación que no va a ir, es decir, mejorando en los próximos... No es fácil, no. Es fácil. Indudablemente. Y Alfredo... Yo haría un llamamiento, ya que estamos aquí, llamamiento. Hay muchos venezolanos en Miami. Sí. Hay mucha gente que se ha retirado a Miami. Hay más de 1 millón. Yo me gustaría que si algunos de ellos oyen esto, que hagan un esfuerzo, que hablen con la resistencia, con los jóvenes esos, y que les digan que manden emisarios a cada país de Europa para explicar, porque hace falta que aquí se entienda, que manden jóvenes preparados, jóvenes educados, jóvenes que hablen con propiedad y que sepan de lo que hablan, para que se conviertan en voceros aquí de eso, porque allí está el gobierno español mediando en esa negociación, está a través del expresidente Zapatero, están allí enredando. Exacto. Entonces, sería la palabra. Lo que buscan exactamente es otra rendición como la de Colombia, ¿no? Claro. O sea, que los maduristas y sus delincuentes y sus ministros corruptos y todo se marchen con su dinero o se queden allí como presidentes de una nueva democracia, ¿no? Sí, indudablemente mi esperanza es de que el petróleo siga bajando, porque si analizas, el petróleo es el que económicamente financia todo, es la misma, bueno, a través de Arabia Saudita, a través, es decir, del petróleo que tiene Venezuela y de los chavistas que están en el poder. O sea, el petróleo es un elemento que ayuda mucho a las dictaduras, ¿entiendes? Por supuesto, claro. Pero te quiero decir que esta vez, yo creo que en Venezuela ya no están dispuestos a esperar a que la cosa se caiga por sí sola, porque están viendo que no se va a caer, que se va a instaurar un régimen hereditario, o sea, y que después de Maduro vendrá la hija de Maduro, o el hermano de Maduro, o el primo de Maduro. Sí, esa es la perspectiva. Entonces, los venezolanos son arrechos y han dicho, los chicos han dicho, oye, esto no lo queremos un futuro normal. Indudablemente. Yo no creo que esté la cosa para esperar, yo creo al revés, que esto es que son 63 muertos en 2 meses. Sí, no, y es una cantidad que no va a ir disminuyendo porque es decir, ya se ha desatado, ¿no? Ya se está desatado. Claro. Y Alfredo, quisiera hacerte otra pregunta ya sobre algo más literario, ¿no? En estos momentos, ¿quiénes son tus autores favoritos? Es decir, dentro de todo este marasmo en que vivimos, ¿tienes algún autor con el que te sientas más identificado? Pues mira, estoy leyendo mucho a los europeos de la preguerra mundial. Estoy leyendo a Stefan Zweig, a Philip Roth, a Sándor Márai. Esos son ahora mis lecturas. Y
te voy a confesar una cosa que me da mucha vergüenza como escritor. Un amigo alemán me ha convencido para que me acerque a Goethe. No sé cómo se pronuncia, Goethe. Goethe creo que es algo de eso. Yo lo digo Goethe, así no se entiende todo el mundo. Bueno, pues Goethe siempre había sido un autor, el autor alemán, por excelencia, el gran escritor alemán, siempre ha sido un autor al que yo creo que tenía miedo de acercarme, lo consideraba demasiado denso, demasiado tal y cual. Y bueno, pues tímidamente me estoy acercando primero por medio de una biografía y después me apetece ya mucho leer obras suyas sobre la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es también, es decir, un actor de importancia dentro del siglo pasado, ¿no? Pero bueno... Yo leo muy poca novela actual, ¿sabes? No leo novela actual. Me da mucha pereza la novela actual. Entonces... Y en cambio estoy leyendo esos autores magníficos centroeuropeos que escribían de maravilla y estoy disfrutando mucho. Sí, bueno, imagínate, los clásicos siempre son los clásicos, pero siempre están... Yo estoy más dentro de las redes sociales, una red de literatura y cine como es Creatividad Internacional, ¿no? Sí. Y veo siempre, como por ejemplo el mexicano Oscar Martínez Molina, que es excelente. Tenemos siempre la literatura continúa creándose porque es parte desde Homero en adelante. Siempre ha habido nueva gente, nuevos escritores que reemplacen a los otros, ¿no? Lo que hoy en día hay todo una millonada de escritores en todas partes, pero bueno, eso es parte de nuestro mundo moderno. Y una pregunta, Alfredo, que es casi ya para terminar. Dime. Oye, ¿cuáles son tus planes literarios futuros? ¿Cuáles son tus planes futuros? Mira, mis planes futuros son, por el momento, seguir navegando. Yo suelo decir cuando me preguntan, pero bueno, ¿qué? ¿No escribes, no haces nada, no publicas libros? No? Digo, mira, ¿tú te acuerdas hay una foto histórica de Pío Baroja, con más años que Matusalén, sentado en una butaca y con una tablita apoyada en los brazos de la butaca que la tablita le servía de mesa, y allí iba escribiendo a mano, por supuesto, sus últimas novelas. Entonces yo digo que para eso pues tengo tiempo, supongo, y si no tengo, pues tampoco se va a perder la literatura nada importante, pero yo quiero seguir navegando mientras, lo he dicho en alguna ocasión, mientras tenga viento en las velas, yo voy a seguir navegando. Eso en el sentido de que mientras mi cuerpo aguante, me gustaría seguir disfrutando de la vida. Y luego, pues si tengo tiempo y tengo ganas, pues me sentaré y haré un par de novelitas más que tengo empezadas y que las acabaré, y bueno, vete a saber. Pero tampoco quiero hacer planes de futuro así muy a futuro, ¿sabes? Bueno, es igual que... De momento disfrutar. Mira, yo ahora estoy Enjoy. en otro, es decir, Matías Pérez, que ya yo pensaba que había terminado, pero de vez en cuando le voy dando, porque bueno, Matías Pérez siempre es Eso es un filón literario. Entonces, ahora es en los días del Caribe, entonces, tú sabes, en el ambiente claro. De mucha carne que hay por aquí abajo, es decir, ahora es por aquí, por South Beach. Para tu próxima novela te tienes que traer a Matías Pérez a Ibiza. Bueno, en la última estaba en Benidorm, ¿entiendes? Entonces, en los Matías Pérez en los días de invierno, y pensaba que había terminado, pero bueno, ahora ha regresado mucho hacia el Caribe y hacia South Beach, etc. Pero bueno, Alfredo, como siempre, un gran gusto haber hablado contigo y ver, es decir, todas tus opiniones sobre estos momentos que estamos, que no son tan tranquilos ni son tan optimistas, a pesar de que todo nuestro mundo aparentemente va avanzando. Entonces, sí.
Estando para atrás. Exactamente, y lamentablemente. Te agradezco muchísimo tu ayuda. A ti, yo a ti y a tus oyentes. Ok, gracias. Ha sido muy amable. Felipito también te manda saludos. Bye bye. Bueno, saluda a Felipito. Chao. Bye bye.